Bienvenidos, nos da mucho gusto verles. Qué bueno que ya llegaron. Gracias a Dios por ello. Y continuando con nuestro servicio, pues ya tuvimos un momento de adoración, de alabanza, de darle a Dios de nuestra parte, es decir, de hombre a Dios. En este momento estuvimos adorándole, reconociéndole, honrándolo como Él se merece, como lo que Él es, un Dios que lo merece todo por darnos lo que nos ha dado. Él nos creó, Él nos salvó y Él nos sigue bendiciendo a pesar de que tengamos diferentes problemas, angustias, necesidades, estés atravesando por lo que estés atravesando. Dios es bueno y Él es fiel. Quiero leerles un pasaje que se encuentra en Efesios 3, capítulo 3, del 14 al 21. Y dice así la palabra de Dios: por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes, de ánimo. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así, ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Y el último, todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Por ese motivo le alabamos, querida familia, porque Dios nos ha hecho de un hombre, de una mujer que antes no le agradaban nuestras acciones, nuestro caminar, nuestras decisiones, hombres y mujeres en un proceso de ser mejores seres humanos. Por eso le damos la gloria y la honra a Él. Y bueno, y también, como lo dice Pablo, el apóstol Pablo, en esta cita que acabo de leer, Él nos da entendimiento, Él nos da sabiduría por medio de su palabra. Entonces, en este momento, yo les voy a pedir que recibamos la palabra de Dios, pero que te despojes de toda la preocupación que allá afuera está. Despójate de todo para que la palabra de Dios cumpla su propósito el día de hoy. Y en esta ocasión vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios, porque nuestra pastora, la pastora Jenny, nos va a compartir la palabra de Dios. Señor, la recibimos como lo que es, como palabra tuya. Usa a la pastora y a nosotros, danos un espíritu de credibilidad en tu palabra. Amén. ¿Qué tal, iglesia? Buenos días. ¿Cómo están? Nos veo un poco serios, pero estamos bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Le doy la bienvenida a todas las personas que están en Zoom. Qué bueno que pueden compartir con nosotros esta mañana. Y el mensaje que traigo el día de hoy, bueno, siempre procuramos pedirle a Dios que nos dé la palabra adecuada, la palabra perfecta, porque Dios es perfecto en lo que hace y en lo que da. Y el tema es: el que se enoja pierde. El que se enoja pierde. Yo sé que hemos pasado este 2020 nada fácil, ¿verdad? Ha sido muy difícil, algunos hemos tenido pérdidas, hemos dejado de estudiar algunos, otros ya estamos iniciando otra vez en la escuela, en fin, ha sido un ajuste y un desajuste de muchas cosas. Y podríamos estar por un tiempo pues como medio molestos, enojados, ¿sí o no? ¿A quién le ha pasado?
Yo sé que algunos estamos un poco incómodos por la situación que hemos vivido, pero ya estamos a un mes de terminar este año. Sé que Dios nos ha dejado cosas buenas, también hemos reflexionado en muchas cosas, hemos aprendido muchas cosas, pero uno de los sentimientos más peligrosos que el ser humano tiene es el enojo. De todas las pasiones que el ser humano tiene, dicen los psicólogos que existen 3 sentimientos negativos más dañinos en el ser humano, y el primero es el enojo, la culpabilidad y el temor. Pero ellos catalogan el primero, el enojo. Dice que de estos 3 sentimientos que son dañinos, el enojo encabeza el primer lugar. Él está al top. Él está en primer lugar. Y dice que el enojo es el número 1 y que también es la más fuerte y de las más peligrosas de las emociones, el enojo. Dice, cuando se describe un crimen pasional, eso significa que estuvo impulsado por el enojo. Cuando se describe ustedes han visto la televisión, ¿no? Y las noticias, fue un crimen pasional. Bueno, dicen que porque lleva el enojo implícito. Entonces dicen ellos que cuando se cataloga de esa forma es porque estuvo primeramente el enojo. No estuvieron los celos, no estuvieron las frustraciones, no estuvieron el desamor, no, estuvo el enojo primeramente. Dice aquí que el enojo es una emoción tan peligrosa que las personas terminan en la cárcel debido a lo que el enojo hace que hagan. Dice, y es importante que nosotros prestemos atención a todo lo que la palabra de Dios dice. Cuando usted y yo leemos la Biblia o escuchamos el mensaje, cuando se predica en este lugar, es importante que nosotros prestemos atención, pero cuando habla Dios sobre el enojo, debemos de prestar todavía un poco más de atención, porque es una pasión, es un sentimiento muy peligroso y nos lleva a hacer cosas que a lo mejor ni siquiera pasaban por nuestra mente, pero cuando están envueltos en el enojo, nuestros sentimientos o nuestras frustraciones, porque podríamos estar frustrados por muchas cosas y podría estar acompañado pues por desamor, por desánimo, por desesperanza, pero cuando está acompañado del enojo, entonces tendríamos que prestar mucha atención de lo que estamos leyendo y prestar mucha atención en cuanto a la palabra de Dios nos dice sobre el enojo. Dice, el enojo se manifiesta de diferentes maneras. Un tipo de enojo está caracterizado por la explosión repentina y igualmente viene una calma inmediata. Un enojo es repentino. No sé si han visto gente que dicen que hasta es de mecha corta, ¿no? Que tienen hasta el título, es que es de mecha corta. ¿Por qué? Porque es un tipo de enojo que explota en el momento. Hace muchos años, ahorita me acordé que estuvimos en un Walmart y estaba mi hermana y estábamos los 3, Gabriel, mi hermana y yo, y estábamos en cajas. Entonces la señora se metió, no sé qué le hizo a mi hermana, no le pidió disculpas o no sé, algo pasó. Y mi hermana se hizo a un lado y le dijo, señora, cuidado. Y la señora volteó, ¿qué? Comenzó a agredirnos, creo que fue en Home Depot, no me acuerdo, en Total Home, algo así. Y comenzó a agredirla. Entonces nosotros nos hicimos para atrás y dijimos, más vale calladitos, porque ese enojo, ese tipo de explosión, igualmente viene una calma. Entonces ese tipo de enojo es repentino y repentinamente la persona se calma. ¿Cuántas veces no vemos en las noticias a gente que baja del carro porque ya le pitó el de atrás o porque ya le hizo una seña o porque ya se volteó y le hizo una mala cara? Nosotros no sabemos con qué tipo de personas nos estamos encontrando. Tenemos que aprender a tener paciencia con las personas que se enojan. Por eso el tema es el que se enoja pierde, porque cuando nos enojamos nosotros estamos perdiendo. Así que tenemos que aprender a tener control. Sí es difícil, es muy incómodo encontrarte con personas que se enojan constantemente, no queremos convivir con ellas, pero pregúntate, ¿tú eres una persona enojona? Porque este tema también es de reflexión, de que Dios nos escudriñe, dice el salmista, escudriña mi corazón y si ves camino de maldad, guíame al camino de la verdad y de la justicia. Entonces, este tema es para que usted y yo nos escudriñemos. Desde el principio, hemos pasado un 2020 muy difícil. Hemos tenido altas y bajas, se nos han cambiado las cosas, no fuimos los únicos, fue mundialmente esto. Entonces, tenemos que aprender a darle la buena cara a las cosas.
No es fácil, pero tendremos más éxitos que fracasos. Entonces, este tema es para que usted y yo nos escudriñemos, que digamos, Jenny me está hablando a mí Dios ahorita, o realmente está exponiendo mis sentimientos. Yo conozco a mucha gente de la iglesia, yo sé que algunos son muy enojones. Y algunos solamente ya como que no queremos decirles nada. ¿Por qué? Porque sabemos que se va a enojar. Pero eso no es un fruto del Espíritu Santo. Se supone que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, no quiere decir que vamos a ser todos perfectos, porque esa es una mentira. El que te diga, conviértete a Cristo para que seas perfecto, no es cierto. No es que seamos perfectos, somos personas imperfectas, amadas por un Dios perfecto. El punto es que Dios quiere que nosotros seamos personas que nos transformemos a su imagen. Y la imagen de Dios, bueno, es amor. Es paz, es paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, todo lo que son los frutos del Espíritu Santo. Por eso nosotros, yo decía al principio, tenemos que aprender a tomar en cuenta todo lo que Dios nos dice en cuanto a la palabra, pero también en cuanto al enojo. Porque dice la palabra, y sabrán por tu testimonio, por tu fruto, por tu forma de ser, por tu forma de conducirte, por la forma en que tienes a reaccionar, que me perteneces, que ya eres hijo de Dios o que eres un cristiano. Ese es como nuestro distintivo. Eso es lo que nos diferencia de las personas. Repito, no somos perfectos, pero estamos caminando con un Dios perfecto y que nos ayuda en nuestras imperfecciones. Entonces decía que ese tipo de enojo está caracterizado por una repentina molestia y después una calma igualmente rápida. Otro tipo de enojo tiende a asentarse y a echar raíces. Esto es como un virus de bajo grado. Dice, tiende a sentarse y echa raíces, que se queda en la mente y espera la oportunidad para buscar venganza. ¿Han escuchado a esa gente que dice, espérate, al ratito me la cobro, deja que... Ese tipo de enojo es el que se asienta en la mente, en los sentimientos, en el espíritu, en el alma y después busca venganza. Es peligrosa también esa, porque empieza a echar raíces de amargura. Entonces, ese sentimiento se guarda, yo ya decía, en la mente, en el espíritu, en el cuerpo, entonces empieza a almacenarse ahí y de repente, como yo siempre he dicho, el diablo saca sus cartas más sucias y esa persona va a sacar su carta más sucia y va a buscar una venganza, pero ya la maquinó tanto, ya la malició tanto, que la venganza será terrible, será tremenda de este tipo de personas. Entonces, este es otro tipo de característica de enojo, aquel que se asienta, aquel que espera que el virus aflore, salga, crezca, nazca, se desarrolle y después se venga. También está otro tipo de enojo. Este causa emprender una acción rápida y el enojo se puede manifestarse con gritos, con golpes, con daños o causado daño a su objetivo. Yo les decía de esos que vamos detrás de un carro y empieza a molestar y de repente se baja un señor con un bat y empieza a golpear. Bueno, ese es otro tipo de enojo. Personas que empiezan a arremeter en contra de las cosas o peor tantito, de las personas. Por eso, iglesia, empiece a psicoanalizarse, empiece a detectarse. Híjole, sí, yo como que de repente me exploto, como que de repente digo, ahorita que llegue mi marido se las voy a guardar, se las tengo juntaditas cada una de ellas. Si escucha a una mujer como esa, aléjese. Corra lo más pronto posible y cuénteselo a quien más confianza le tenga. Porque esas mujeres son peligrosas. Lo digo porque hay mujeres que he escuchado que dicen, es que se las tengo guardaditas a mi esposo. Bueno, pues esa mujer está echando raíces de amargura, va a entrar en odio, en desesperación y después aflora el sentimiento de enojo y de venganza. Ahora, ¿qué hace el enojo? Bueno, ya vimos 3 tipos de enojo rápidamente, pero el enojo critica. Hay que reconocer, el enojo, ¿qué hace? Critica. Una persona que está enojada te está criticando. Le molesta lo que haces, lo que dices, cómo hablas, cómo caminas, cómo te vistes, etcétera. Dice también que critica, retira, aleja, humilla, ridiculiza, desprecia, se burla,
menosprecia, no respeta, se rebela y puede hasta volverse y adoptar el papel de víctima. Una persona que es enojona siempre está criticando, le molesta todo lo que hacemos o todo lo que se hace. Una persona que se enoja está ridiculizando siempre, burlándose. ¿Han visto esos chicos en las secundarias, en la prepa, en la primaria que se están burlando de los más desafortunados o indefensos? Bueno, son personas enojadas porque no conocen el gozo, no conocen la alegría, no conocen el contento. Sabemos que a lo mejor hay situaciones difíciles en su casa, pero psicoanalizándolas, viéndolas, son personas que están, o jóvenes que tienen enojo. Entonces, una persona que es enojona tiene estas características. Siempre está menospreciando, siempre humilla a la persona que está a un lado, siempre está constantemente molestando, y lo peor tantito es que dicen los expertos que adopta el papel de víctima. Se hacen las víctimas después. Después que tú los confrontas y les dices la realidad o la verdad de su situación, empiezan a sentirse víctimas. Es que tú no me entiendes, tú no me comprendes, tengo muchos problemas en mi casa, o mi esposo, o mis hijos. Está justificándose constantemente. ¿Por qué? Porque es una persona que vive enojada. Yo decía ya les iba a decir que hace 8 días, pero no, fue en el grupo de mujeres, en la reunión de mujeres. Yo les decía que tenemos que aprender a vivir positivamente, alegremente. Sabemos que no vamos a negar la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Porque sí vivimos una realidad muy fea, muy diferente a la que quisiéramos vivir. Pero ¿por qué no darle las cosas buenas de la vida? ¿Por qué no darles el lado bueno de las cosas? ¿Por qué no dar una sonrisa cuando las cosas están tan mal que tú puedes hacer eso para cambiar la diferencia en tu entorno y con quien esté contigo y a donde vayas a ir? Entonces, no negamos nuestra realidad, pero tampoco vamos a echarle más, ¿verdad? Vamos a cambiar nosotros y la gente va a cambiar. Yo les decía, no nos gusta convivir con gente enojona. Queremos evitarla. A lo mejor a nosotras mismas o nosotros mismos alejamos a la gente de nosotros porque somos enojonas, porque ya tenemos una cara hasta el ceño fruncido, porque déjeme decirle que todos los sentimientos se demuestran con el rostro. Tú puedes saber si la persona está contenta, si está enojada, si está espantada. Entonces, conforme vamos nosotros marcando nuestros sentimientos o nuestro estado de ánimo, nuestro rostro se va viendo. Dicen que las personas que tienen 2 rayitas aquí son las que siempre están así. Pues yo espero no tenerlas. Pero a lo mejor es porque siempre estamos así. Algunas personas no, algunas las tenemos porque queremos verlos, porque no alcanzamos a ver de lejos. Pero sí debemos de ver esta situación. Ya todos están agarrando, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Dice, algunas personas entierran su enojo, pero al igual que un volcán, el enojo permanece bajo la superficie, tan solo por un periodo de tiempo, y después van a echar raíces de amargura. ¿Por qué dice que por un periodo de tiempo? Porque en algún momento de sus vidas, alguien, alguna situación, algún momento va a hacer que estas personas exploten. Pero entonces ya va a venir con toda la furia, va a venir con todo el enojo, con toda la amargura, con toda la desesperación, con toda la frustración. Y vamos a ver por qué no debemos de guardar nuestro enojo. ¿Qué es lo que Dios nos dice en cuanto a ello? Dice, la diferencia se da en parte al temperamento en el cual cada uno de nosotros, desde que nacemos, Dios deposita en nuestras vidas. Y en parte también se debe a las circunstancias que afrontamos en los primeros años de nuestra vida, mientras está formando nuestra personalidad. Por eso, mucho cuidado cuando los niños desde pequeños son violentados. Aquellos bebés de 1, 2, 3 años, que si sabe que no le gusta que la abraces o que lo abraces y se enoja y así no lo hagas, porque está formando su personalidad. Y sus circunstancias le están frustrando. No te puede decir no lo hagas. La única forma que te lo dice es llorando, retirándose, o cuando te ve pasar, corre.
Por eso dice Dios, mucho cuidado con que llevemos a nuestros hijos a la exasperación, porque se está formando nuestro temperamento, se está formando nuestra personalidad. Entonces, muchas veces nuestros enojos o nuestras molestias viene caracterizado o viene ya porque desde pequeños se formó este temperamento y desde pequeños se formó esta personalidad. Mucho se debe a ello. A lo mejor fuiste un niño muy violentado, a lo mejor no tuviste la atención de los papás, a lo mejor no tuviste la ayuda del maestro, no sé. Mucho se debe a nuestro temperamento, a nuestra personalidad, la forma de ser de cada uno de nosotros. Y aunque de verdad, iglesia, nosotros no podemos utilizar el tipo de personalidad que tenemos cada uno de nosotros como una excusa para tener mal genio, es sabio entender que las personas manejamos diferente el conflicto. No podemos excusarnos, es que yo soy así. Desde que yo era pequeña, a mí no me gustaba que las cosas se hicieran así. Entonces, no podemos excusarnos de ello, pero sí debemos de aprender que no todas las personas resolvemos nuestro conflicto de la misma forma, de la misma manera. Ya muchos de los que estamos aquí hemos escuchado sobre los temperamentos, ¿verdad? Las personalidades, los 5 temperamentos, de cuál nos inclinamos más, etcétera. Los 4 temperamentos, de cuál nos inclinamos más, pero algunos se combinan, alguno predomina más que el otro. Pero no es excusa para que nosotros reaccionemos de esa manera. Por eso, venir a la iglesia es venir a educarnos. ¿Y en qué nos educa la iglesia? Bueno, nos educa en cómo comportarnos, en cómo tratarnos, en cómo ver a Dios, porque mucha gente tiene una forma de ver a Dios diferente. Pero cuando ya uno se congrega, cuando estamos en familia en esta iglesia y leemos las escrituras, conocemos el carácter de Dios. Por eso la iglesia nos educa lo que Dios no le gusta, cómo tratarnos como pareja, como matrimonio, como hijos, como padres, como hermanos, como empleados y patrones. No sé, muchas cosas. Por eso cuando venimos a la iglesia nos estamos educando. Yo quería decirles esto hace unas semanas atrás. Nunca un mensaje va a ser igual a otro. Jamás. Jamás. Por eso usted no puede decir, ya fui el domingo a la iglesia, ya este domingo voy a descansar. No, porque cada palabra que Dios nos da viene envuelta de diferente palabra o sustancia para cada uno de nosotros. Y otro consejo más, cuando estemos en la predicación, no se pare ni a ir al baño. Se lo doy como un consejo, porque algo puede decirte Dios en ese momento y tú te fuiste. Te perdiste de lo que tanto estabas tú necesitando en ese momento o en este momento. Así que si no tienes que ir al baño, no te vayas al baño, aguántate lo más pronto posible y ya después corres. Pero nunca nos perdamos un mensaje. Yo la verdad que a veces prefiero ya no estar tomando agua porque pues sí quiero ir, pero no me quiero perder de lo que Dios está hablando. Entonces no perdamos el tiempo en esos lugares. Después, son cosas mundanas. No hay que espiritualizar las cosas. Entonces, les decía, no debemos de justificar nuestras reacciones porque así soy yo, porque así crecí y porque así es mi personalidad. Ahora hay una pregunta. Muchos cristianos pueden estar siendo confundidos con respecto al enojo. ¿A cuánto nos pasó? Que decíamos, ya soy cristiano, ya soy cristiana, ya no puedo enojarme. Vivimos confundidos. Es que, ¿cómo? Y a veces como que la gente que nos conoce y dice, y eso que eres cristiana y eres bien enojona. O sea, a veces decimos, ¿por qué soy así? Si se supone que yo soy cristiana. Bueno, es que dicen, ¿por qué sigo lidiando o por qué sigo peleando con esta situación con respecto al enojo? Pero es que el enojo puede ser una respuesta involuntaria, queramos o no. Y ese es un consejo para nosotros como iglesia. Sí podemos enojarnos, pero ¿cómo?
enojarnos es la gran diferencia. No todo el enojo es pecado, pero parte de él sí lo es. La Biblia habla del enojo que Dios mismo siente. El enojo contra el pecado, contra la injusticia, contra la rebelión y otras cosas que se le parecen. El enojo, iglesia, no es pecado. Lo que haces con el enojo es lo que se convierte en pecado. ¿Podemos enojarnos? Sí, porque son sentimientos involuntarios. No podemos retenerlos. No podemos no querer sentirlos, porque de una u otra forma va a salir. Pero sí es pecado lo que tú estás haciendo con el enojo. Eso sí es pecado. Dice, no podemos esperar que las emociones tan solo se vayan porque nosotros ya somos unos cristianos, sino más bien tenemos que aprender a cómo manejarlas. Vamos a leer Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La palabra nos está diciendo, enójate, pero no peques. Enójate, pero no cometas el error de pecar. Y también da otra instrucción y dice, no dejes que el sol se ponga estando enojados. Las personas no podemos permanecer 12 horas enojados. No es correcto, no es saludable físicamente, ni espiritualmente, ni emocionalmente. Cuando nosotros nos aferramos al enojo, eso le da lugar al diablo y una ventaja en nuestras vidas. Cuando tú permaneces en ese enojo, en esa molestia, en esa frustración y te está envolviendo el enojo, le estás dando lugar al diablo para que te haga lo que se le dé la gana y arremetas en contra de los que están a tu alrededor. Por eso Dios específicamente dice, sí, enójate, pero cuida de no pecar, de no cometer el error de pecar con tu enojo. Y todavía añade, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te vayas a dormir enojado. No dejes que las 24 horas se pongan sobre tu vida y tú siguiendo enojado. Ahora, el enojo inaceptable, porque hay tipos de enojos. ¿Cuáles son los aceptables? ¿Y cuáles son no los aceptables? Porque no vamos a salir de este lugar diciendo, es normal que nos enojemos. Sí podemos enojar, porque somos seres humanos. Pero también tenemos que aprender cuáles son los enojos correctos y cuáles no. El enojo inaceptable y pecaminoso es aquel que nos motiva a hacer daño a otra persona. Ese no es aceptable. Aquel enojo que te hace sentirte venganza y querer hacerle daño a otra persona, ese no es el enojo aceptable. Ese es pecaminoso. Dice, nada nos da derecho a lastimar a nadie, ni aun que se lo merezcan, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, mía es la venganza. Mía es la venganza. Dios es tan bueno que nos dice, no te metas, no te ensucies tus manos, no hagas el trabajo sucio, yo lo voy a hacer por ti. Por eso nos dice que dejemos que la venganza la tome Dios en sus manos. Y la verdad es que hasta la Biblia dice, caer en manos de un Dios vivo es terrible, es terrible. Porque imagínense, siendo un Dios tan fuerte, tan poderoso, tan lleno de potencia, y caer en sus manos es cosa terrible. Por eso dice Dios, ni te enojes, ni te enojes. Mía será la venganza y yo daré el pago justo. A lo mejor nuestro pago será muy poco, a diferencia de Dios. Dios hasta en eso cuida nuestros corazones y nuestros sentimientos, que Él sea el que tome la venganza. Por ejemplo, Pedro, ¿recuerdan de Pedro? Pedro era una persona muy dada a perder los estribos. ¿Cuántos hemos leído del buen Pedro? Pedro era bien enojón, era de mecha corta, era de los que reaccionaba. Él no buscaba quién se la hizo, sino quién se la pagaba. Pedro tenía esa característica, pero Dios le ayudó a cambiar a Pedro esa actitud. Perdía los estribos por cualquier cosa. Una vez, creo que sí fue Pedro, si no aquí los maestros me van a ayudar, pero creo que Jesús les decía, ven tú y ven tú.
Y se acercaron otros hermanos y ahí Pedro les dice, ¿ustedes qué hacen aquí? Los corrió, ¿verdad? ¿Y ustedes qué hacen aquí? Entonces es como si alguien se acerca a Gabriel y uno voltea y dice, ¿tú qué haces aquí? Bueno, Pedro era ese tipo de personas que siempre estaba con el volcán en el estómago y reaccionando. Otra de las personas era Moisés. ¿Recuerdan a Moisés? Híjole, lidiar con todas esas personas, más de 2,000 personas, y meterlas a la tierra prometida, y no todas eran muy sujetas. Ay, 2 millones, yo dije 2,000. Bueno, 2 millones de personas a la tierra prometida, no era nada fácil lidiar con esas personas. Había de todo tipo, de todos sentimientos, de todos pensamientos, de todos temperamentos, de todas opiniones. Y se enojó una vez Moisés. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios para Moisés? Después de todo el trabajo que Moisés hizo, después de haber aguantado a tantas personas, ¿sabe qué le dijo Dios a Moisés? Tú no entras. Tú no entras, Moisés, porque al que se le da mucho, se le pide mucho. Y a Moisés se le pidió mucho, y Dios esperaba mucho de Moisés. Y Moisés siempre fue una persona mansa, dice la Biblia, y humilde de corazón. Pero en un momento, fíjese, en un momento de molestia, de enojo de Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Se enojó. Y Dios le dijo, no vas a entrar. Solamente te voy a dejar que la veas, que la conozcas, pero no entrarás. Quien lo va a ser Josué. Pero el punto es que yo creo que podríamos habernos enojado con Moisés, pero Moisés tenía una carga muy fuerte. Y repito, al quien se le da mucho, también se le va a pedir mucho. ¿Cuántos servidores tenemos aquí? Alcen su mano, servidores. Bueno, se te ha dado mucho, se te va a pedir mucho. Y uno de lo que se te pide es tu temperamento, tu carácter. Se te pide que tengas buena sonrisa para las personas. Entendemos que las situaciones son muy difíciles en casa, en donde vivimos, la calle, la situación, todo lo que hemos estado viviendo, pero se te ha pedido mucho, se te ha dado mucho, se te va a pedir mucho. Siempre una sonrisa, siempre sea amable. No es fácil, nos topamos con gente que a lo mejor es muy difícil de tratar, pero nuestra situación es diferente a ellas. Nosotros podemos ir y descargarnos con Dios y decirle, Señor, ayúdame en esta área, etcétera. El punto es que a nosotros se nos ha dado mucho y también se nos va a pedir mucho. Dice, controlar la pasión del enojo, especialmente si tienes una naturaleza agresiva y extrovertida, puede ser una de las cosas más desafiantes que tú afrontes en la vida. Pero dice Proverbios 16:32, vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Vale más, es de mayor peso que tú te domines a ti mismo. Y dice otra versión, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. A Dios le interesa más que domines tu temperamento, tu espíritu, tu fuerza, a que tomes una ciudad. ¿Cómo Dios lo compara? ¿Qué es tan importante? Para Dios vale más que domines tu temperamento, tu frustración, tu enojo, que la forma que estás viviendo la controles, la modeles. No es aceptable, iglesia, que como hijos de Dios tengamos mala actitud. No es aceptable, es reprobable. Y eso quiere decir que tu comunión con Dios no está bien. ¿Por qué? Porque si tienes comunión con Dios, Dios te está diciendo, no me gusta cómo hablas. No me gusta cómo te comportas, no me gusta cómo tratas a las personas, no me gusta tu altivez de espíritu, tu forma de ser. Dios siempre nos va a confrontar con la realidad, con nuestra realidad. Si seguimos siendo las mismas personas de hace 10 años, 15 años, 5 años, 3 años, algo está mal en tu comunión con Dios. O no lo estás escuchando, o no tienes ninguna relación con Dios. Porque como cristianos, lo primero que se nos ve es el fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando les decían a los apóstoles, tú hablas como ellos?
Tú te comportas como ellos. Y ellos, no, sí, cómo no, porque hablas como ellos. Esa es una también de las características que tenemos los cristianos, que tenemos la misma forma de hablarnos. Dejemos el hermano, sino la forma en que tenemos de tratarnos amablemente, bondadosamente. Entonces, dice la palabra, más vale dominarse a uno mismo que dominar a los demás. Y primera de Juan 4:20, vamos a leerlo. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Uno puede decir, es que yo amo tanto a Dios, mi amor, mi entrega, mi pasión, mi tiempo, mi vida es para Dios, pero ellos me caen gordos. Eso no es lógico. Es como decirle a Dios, tú me caes bien, Jesús, pero tu iglesia me cae gorda. ¿Verdad? Es como decirle a Gabriel, tú me caes bien, pero la Jenny me cae bien gorda. No es así. Tenemos que aprender a amarnos. Por eso es importante que aprendamos los sentimientos en cuanto a la palabra de Dios nos está diciendo y cómo tratarnos. Amén. Ahora veamos sobre el enojo justo. Ya vimos el enojo pecaminoso, el enojo que no está justificado. Ahora el enojo justo. La Biblia habla del enojo justo y es el que está en contra de todo pecado y todo aquello que ofende a Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas justas por las cuales nosotros nos podemos enojar? Por ejemplo, cuando los niños mueren de hambre, cuando las personas abusan de los más débiles, cuando existe el aborto, la intimidación en las escuelas, los feminicidios. El enojo justo nos hace provocar cambios en nuestras vidas. ¿Sí o no? Estoy indignada, estoy enojada por esta situación. Quiero un cambio en mi vida. Estoy harto de que mis hijos estén unos groseros con nosotros, como papás. Voy a cambiar. Entonces empieza uno a enojarse justificadamente. Estoy cansada de que mi ciudad esté de esta manera. Voy a proponer un cambio. A lo mejor no te vas a ir a proponer como candidato, pero ¿qué tal la oración? ¿Qué tal apoyar a los que sí tienen la oportunidad de candidatearse, pero tienen buen testimonio? Así podemos apoyar. Entonces, el enojo justo hace que nosotros tomemos acción y que cambiemos y que no estemos pasivos, que no estemos sentados, ay, pues Dios quiera. O sea, Dios quiere, pero necesita que tú te actives, que nosotros cambiemos, que nos enfademos, que nos molestemos por las cosas tan feas que estamos viviendo. Dice, el enojo justo hace que provoque cambios en nuestras vidas y en lo que nos rodea y nos ayuda a inspirarnos en el dolor que estamos viviendo y que cambiemos. Eso hace el enojo justo. ¿Sabe que también Dios tuvo enojo justo? Jesús cuando fue a la sinagoga y encontró un mercado en el templo y vio a todos aquellos que tenían su templo como un mercado, se enojó. Él agarró un látigo y no los golpeó, comenzó a golpear las cosas y a lo mejor a algunos sí le dio un cintronazo, ¿no? Porque pasó a donde te caiga. Pero Dios se enojó, fue un enojo injusto, porque decía, caray, este lugar tan hermoso donde se supone que está consagrado para la adoración, vienen ustedes y lo hacen un tianguis, un sobre ruedas. Entonces hubo ese enojo justificado de parte de Jesús. ¿Y sabe que este enojo justo de Dios lo hablan los 4 evangelios? Lo describen los 4 evangelios. También Dios se enoja justificadamente por la dureza del corazón de las personas. Dios se enoja y dice, tanta injusticia en el corazón de las personas y yo que tanto los amo y quiero darles un cambio de vida. Cuando los corazones están cerrados para Dios, hay un enojo justificado de parte de Dios. Y no es obligación, iglesia, que Dios tenga que bendecirnos. No es obligación. Dios nos bendice porque nos ama, porque somos sus hijos, porque ya no somos una creación. Porque creación es aquella que Dios crea, pero cuando ya nosotros nos convertimos a Cristo y decimos, yo me convierto, que quiere decir dejar el pecado, dejar la vida mundana que a Dios no le agrada. Bueno, vivimos en el mundo.
Dejar esas cosas que a Dios no le agrada, me convierto en las cosas buenas, a las cosas amables, a las cosas justas, a las cosas que Dios le agrada. Entonces, prácticamente digo, Señor, ya soy tu hija, porque te recibí como mi papá, como mi Salvador, como mi Señor, como único Dios, sobre todas las cosas. Entonces ya Dios tiene, no la obligación, sino el amor de poder bendecirnos. Pero por la dureza del corazón del ser humano, Dios no puede bendecir. Y se enoja porque tiene muchas bendiciones para nosotros, para nuestras vidas. Por último, el enojo reprimido. El enojo que se expresa inadecuadamente es un problema, pero también aquel que está reprimido. Aquel que está reprimido. El enojo que es almacenado en el interior y no se trata adecuadamente, al final saldrá de una manera u otra. Puede que se muestre en depresión, en ansiedad, en furia o cualquiera de las emociones negativas que nosotros podríamos estar pasando físicamente, saludablemente, enfermada, pero saldrá incluso y puede manifestarse en grandes enfermedades. Una persona que tiene la costumbre de guardarse, de reprimir la molestia, el enojo, de una u otra manera va a salir. No saldrá violentamente como algunos ya los leímos, no saldrá disparado, no saldrá con venganza, pero puede salir con enfermedades, con depresiones, con cáncer. Algunos lo han dicho, en algunas personas se ha mostrado con diabetes, porque son emociones que están reprimidas, pero que a la larga van a tener que salir de una manera u otra. Recuerde que todos nosotros segregamos sustancias químicas. Nuestro cuerpo está lleno de sustancias químicas, entonces segregamos serotonina, dopamina, etcétera. No sé mucho de esto, pero lo poco que sé se lo comparto. Entonces, cuando estamos contentos, segregamos la serotonina, aquella que nos ayuda a estar contentos, a sentir placer por las cosas. Entonces las estamos nosotros fluyendo automáticamente, pero igual con el enojo. ¿Estás enojado? Entonces vas a segregar una sustancia también química, pero se convierte en veneno o se convierte en toxina para tu cuerpo. Entonces lo que estás haciendo es que todo tu cuerpo se está intoxicando, se está envenenando. Es absurdo o es ignorante creer que nosotros le digamos a Dios, es que Dios tiene tantas cosas más importantes como resolver el hambre de África, como yo hablarle de mi enojo. No es así. Dios puede resolver esta situación, pero no va a venir y nos va a cambiar porque nosotros solamente lo queramos. Necesitamos poner parte de nuestra vida, de nuestra actitud, de nuestro querer para que Dios nos cambie. Vamos a terminar esta reunión orando así. ¿Cuántos tenemos fe creyendo que Dios puede hacer todo lo que nosotros no podemos hacer? ¿Verdad que sí? Si tenemos fe para decirle, Señor, tú puedes mover montañas, Señor, tú puedes sanar, oramos por sanidad, oramos por provisión, oramos por protección, ¿no es así? Es igual. Orar para que Dios cambie mi manera de ser, es igual. La fe obra para cualquier necesidad, pero depende de mi fe. Es ahí. A veces tenemos fe para unas cosas, pero no tenemos fe para otras. Entonces, mire, vamos a orar así. La Biblia dice en Isaías 58:6, Jesús, el Señor Dios habló así, dijo, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompamos todo yugo? Ese es, dice Dios, el ayuno más importante que todavía el ayuno de la comida. Entonces vamos a orar así, en 3 direcciones, con fe, una sola oración en 3 partes. Primero vamos a pedir que Dios nos ayude a cada uno con su Espíritu Santo a dejar de ser enojones, que nos ayude a cambiar esa área de nuestra vida y ponernos en sus manos. Pero no solo es una oración, sea perseverante, seamos constantes.
A partir de esta palabra que nos fue enseñada, que nos fue hablada, como decía Jenny, que una palabra revelada a nuestra vida que puede solucionar cuando menos la mitad de los problemas que creemos tener. Y con eso ya es una gran ganancia. Pedirle, Señor, ayúdame. Y cada día, a partir de hoy, no suelte esta oración hasta que no lo logre. Y que podamos superarlo. La segunda forma de orar, despuesito de esta, es lo siguiente. En la dirección que ella mencionó del enojo justo, el enojo correcto. Recuerdo que recibí una llamada de un hombre de otro lugar, no vive aquí, vive en Estados Unidos. Y me expresaba que su esposa, enojada, después de varios años de matrimonio, enojada, manifestó su enojo y le dijo, punto y final, esto o funciona o se acaba. Eso le impactó tanto que ahora quiere consejería. Le compró libros para matrimonios. Va a empezar a ir a la iglesia. Y dijo esto, a mí me dijo esto, no la quiero perder. Creo que me doy cuenta que le he hecho mucho daño. ¿Qué significó el enojo de la esposa? No que se enojó en un día. Tiene años lidiando con un problema reprimido, un enojo reprimido. Pero llegó el momento en que habló con su esposo y le dijo, no sé exactamente las palabras, pero el punto es, estoy enojada con nuestra forma de vivir. O esto cambia o esto aquí se acaba. Ese enojo justo es sano, provoca cambios, como decía Jenny, provoca un cambio, una determinación, lleva a la acción. Entonces vamos a orar respecto a que si alguno de nosotros, de ustedes, viene cargando un enojo justo, un enojo correcto, el Espíritu de Dios te guíe para expresarlo de manera adecuada, en la dimensión correcta, con la persona correcta, en el momento correcto, pero que lo sueltes, que ya no lo cargues más, porque ¿sabe? A veces evadimos tanto tiempo algo que nos enfermamos. Nos enfermamos porque, decía ella, la sustancia está dentro del cuerpo y nos contamina. Y lo tercero es que si hay enojos que en este momento alguno de nosotros venga cargando, que estamos enojados porque somos enojones y porque realmente no significa nada, nada más es porque a mí no me parece o porque no se hicieron las cosas como yo quería, o porque soy enojón y me enojo por todo, quiero animarle para que la gracia de Dios hoy salga usted descansado, libre de ese enojo y se dé cuenta que la verdad no vale la pena, no puedo pasar por alto la ofensa, no me engancho, no significa nada, es más mi ego ofendido que lo que realmente significó lo que me dijeron o lo que me hicieron. Y vivir mejores. Entonces, 3 etapas. Cierre sus ojos, por favor. Querido Padre, gracias por esta extraordinaria palabra que tiene como propósito darnos el consejo para cambiar nuestra vida. Y que a partir de ahora podamos vivir un cambio. Señor, ayúdanos a todos en el nombre de Jesús. Con tu Espíritu Santo abrimos el corazón para que este milagro hoy pueda comenzar a surgir en mi vida, un milagro en mi carácter, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayude a ser personas más humildes, amables, mansas, compasivas, sensibles. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Y a partir de hoy quiero cada día estar orando a ti esto hasta que se haga una realidad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.